La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y bueno, siempre para mí es muy importante el tocar base con Adolfo Solís. Él es un doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, un hombre muy reconocido en México que tiene una opinión sobre todo lo que atañe a la constitución política de nuestro país. Adolfo Solís, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Querido amigo, querido Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Querido Adolfo, yo quisiera que nos des un análisis general de lo que acaba de determinar Javier Lainez Positec como ministro de la Suprema Corte de Justicia al suspender de manera indefinida el Plan B bajo la premisa que Presidencia podrá apelar a esta determinación. Bueno, lo que acaba de otorgar Javier Lainez es precisamente la confirmación de la suspensión que se ha emitido en las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral o el Plan B. Recuerda que el Plan A, Pedro, fue fallido, que es el del 6 de diciembre. El día 27 de diciembre presentó el Plan B. Le acaba de dar Javier Lainez prácticamente un stop a todo esto. Pero, ¿qué significa tener una suspensión? Pues que las normas actuales, las que están vigentes, las que rigen al instituto y a las leyes electorales, se mantienen y se van a tener que aplicar en los procesos electorales que estén vigentes. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, Pedro. Esta es una suspensión que no implica el fondo del asunto. Es decir, la Suprema Corte podría, cuando analice el fondo del asunto, incluso confirmar la decisión, confirmar el Plan B o revocarlo de forma definitiva. Entonces, tenemos ahorita como un mejoral a un cáncer que, si bien es importante porque en términos técnicos llega a suspender la malicia del presidente que se había manifestado y materializado en este Plan B, bueno, cuando menos, ahorita lo tenemos detenido, pero eso no significa que hemos ganado, eso significa que apenas se está suspendiendo esta acción para entrar al fondo. Correcto. Ahora, mientras que pasan estas cosas, se está determinando de una forma determinada, propuesta por el presidente, la conformación de los sustitutos de los consejeros electorales que irán a proponerse ante el Consejo General del INE, y dentro de ellos el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, bajo la fórmula propuesta por la Presidencia de la República. Esto se discutirá ante el Pleno esta semana. Si esto se da, ahí ya no hay vuelta atrás, según entiendo. Ya no podría haber un revertimiento del método de selección y de la puesta en marcha de estos hombres y mujeres al frente del Instituto Nacional Electoral. ¿Esto es cierto? Pues sí, pero te voy a decir una cosa. El problema es de que eso me parece que viene el Plan C. No va a bastar el Plan A y el Plan B. Esto va a tratar de asegurar la presidencia de la República. ¿Por qué está pasando todo esto en el país? En realidad porque se quiere asegurar la presidencia de la República. Y se va a tratar de hacer este cambio. Y si no pasa el Plan C, Pedro, va a pasar el Plan D, el Plan E, el Plan F. No va a haber ya un límite en los planes. ¿Por qué? Porque lo que se trata de garantizar es, lamentablemente, la sucesión presidencial. Ahora, recordemos que eso nos está vulnerando, porque nos está demostrando que la construcción legal, constitucional e institucional de un país está basado en un hombre. Pero casualmente la construcción legal, constitucional e institucional del país, Pedro, está basado en la destrucción de las instituciones. Y eso me parece que es sumamente grave, y eso es lo que tenemos que cuidar, porque estamos viviendo una ficción de bienestar. Estamos viviendo prácticamente de un hecho que no es real. Venimos a crear simplemente ficciones que están haciendo creer a la población que son reales, pero son sonidos falsos que nos están afectando. Y me preocupa mucho, Pedro, cómo un hombre, cómo la voluntad de un partido puede manipular no solo a una sociedad, sino que puede manipular a las instituciones, y todo aquel que se le oponga, todo aquel que diga algo es atacado de forma frontal, sin consecuencia alguna, sin responsabilidad. La Constitución y las leyes simplemente no están sirviendo. Ellos argumentan, ¿sabes qué?
¿Por qué? ¿Por qué les dieron la suspensión si en términos del 64 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105 constitucional no procede la suspensión? Esa es la primera pregunta que hace el presidente. La segunda pregunta que hace el presidente dice, oye, ¿por qué si están dando la suspensión? Dice, ¿qué buscan estos hombres? ¿Qué quieren? ¿Mantener la oligarquía? La pregunta es, Pedro, ¿realmente todo lo que está construyéndose en el diálogo es lo que trae nuestro sistema constitucional? Nuestro sistema constitucional ya tiene delimitado cada uno de los lineamientos sobre los que se debe de ejercer una norma. ¿Cómo debe de comportarse una autoridad? ¿Cómo debe de ser un proceso electoral? Si tú lo tratas de cambiar y decir, ¿sabes qué? Pues yo porque tengo la mayoría, pues más vale que votemos. Todas esas marchas que tú ves, Pedro, todas las concentraciones, simplemente están mandando un mensaje que tengo todavía una base popular o una base oclocrática sólida. ¿Para qué? Pues para la votación, y yo quiero la votación y quiero el respaldo social, y que si cometo una violación sustancial de la Constitución o de la norma, tenga un respaldo, o cuando menos una división que es parte del populismo, tenga cuando menos una división que me permita a mí pasar desapercibido o salir bien librado. Ahora, Adolfo, yo veo que la República está sentada en tres poderes equivalentes: un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. ¿Puede ser que un hombre al frente del Ejecutivo denoste a uno de sus pares diciendo que los ministros en el Poder Judicial son mafia del poder? ¿No podría esto atentar en contra de la unidad de la República y por ende hacer susceptible al presidente de un juicio político por atentar en contra de esta unidad? Porque la unicidad de la República se marca en estos tres poderes y uno de ellos habla de otro de manera denostativa, como si fueran en contra de la Constitución, cuando el que va en contra es el de la voz. Entonces, yo creo que esto ameritaría un juicio político, aunque este tendría que ser promovido, me imagino, por el Poder Legislativo, que es de mayoría de Morena, pero ¿vale la figura? ¿Valdría la pena? ¿Los ciudadanos podríamos intervenir en ello? Por supuesto, Pedro, mira, pero déjame decirte que en este país tenemos dos tipos de sistemas: el sistema institucional, el que hemos construido en 2 siglos, y tenemos el sistema personal, donde siempre una persona se trata de ser superior a la ley. Y en ese sistema institucional sí nos permite que cualquier cosa que sea un ataque a las instituciones democráticas, cualquier cosa que sea un ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, cualquier cosa que sea una violación grave y sistemática a las garantías individuales, cualquier cosa que sea un ataque a la libertad del sufragio, cualquier cosa que sea una usurpación de atribuciones, nos da cierto nivel de responsabilidad para un juicio político, y el 110 de la Constitución nos establece cuándo y qué y bajo qué condiciones. Cuando se trata de la figura presidencial, naturalmente gozan de una cierta inmunidad que a veces aprovechan, abusan y exceden de ella. ¿Que podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, pero eso nos dice el sistema institucional. ¿Qué nos dice el sistema práctico? Lo pragmático es, Pedro, que aquel que inicie una acción legal, si no es un gran grupo social, ¿qué va a pasar? Simplemente los va a desestimar, los va a atacar, va a ejercer presión de Estado contra ellos, porque eso sí, son buenísimos para ejercer presión de Estado, y para cualquier persona que no esté de acuerdo con sus ideales, todas las instituciones, llámese la Secretaría del Trabajo, llámese la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, llámese cualquier tipo de autoridad fiscal, llegan y ejercen presión verdadera a cualquier ciudadano. Entonces, lo puedes hacer desde el plano institucional, sí lo podemos hacer, Pedro. El problema es que pareciera que nuestra Constitución y pareciera que nuestras leyes han pasado a segundo término, porque el ejercicio de la constitucionalidad se ve limitado, y hay jueces, déjame decirte, Pedro, porque esta es una buena noticia, esta suspensión, pero hay jueces, magistrados y ministros que tienen temor en emitir una resolución en contra del presidente. ¿Por qué razón? Porque dicen, se queja en el Consejo de la Judicatura y me mueven. Entonces, ni siquiera tenemos garantías reforzadas. Tenemos un país hoy más frágil de lo que no habíamos tenido en los últimos 2 siglos. Sí, esto es grave. Bueno, yo pienso que hay por ejemplo, ahora que te escuchaba, hay un Frente Cívico Nacional que fue y ha sido el que ha organizado estas marchas rosa y blanco para defensa del INE,
podría, y te lo pregunto, ¿podría a través del Frente Cívico Nacional presentarse una controversia para que hubiera un juicio político en contra del presidente por esto que te digo? Te voy a decir una cosa, el problema, Pedro, es que la sociedad sí tiene y debería de tener legitimación, interés legítimo. El problema práctico, el problema técnico es que muchas veces esos juicios políticos que tenemos en México, la forma de regulación, tiene que intervenir el Congreso. Y tenemos un Congreso que lamentablemente no siempre es un buen Congreso. Lamentablemente los representantes sociales, los representantes de nosotros simplemente atienden a cuestiones mayoritarias, grupos que tanto que se quejan de los grupos de interés, y ellos son un verdadero grupo de interés. Entonces, sí podemos ejercer acciones. Yo creo que eso deberíamos de hacer todos los mexicanos, ejercer acciones y llenarlo para poder transformar al país, para poder cambiar, para poder hacer una cultura. Pero nadie en este país quiere hacer nada, Pedro. Nadie en este país se atreve, y el que se atreve es silenciado rotundamente. Me parece que lo que ha venido ganando son los discursos. Pareciera que hay un predicamento entre qué debemos de hacer, si actuar o quedarnos pasivo. Y lo que tratan de hacer con los discursos falsos, con los discursos de la vida eterna, con los discursos de la esperanza, realmente es tratar de tener ese grupo que los proteja, que cuando una persona, tú, yo, cualquier ciudadano, cualquier frente cívico, cualquier grupo quiera hacer una acción, tenga realmente un enfrentamiento, porque recuerda que en eso se basa el populismo, se basa en el enfrentamiento. Sí, se trata de hacer creer, Pedro, que el sistema no es la causa de los problemas, sino que el intruso que corrompe ese sistema es el que es la causa, y por eso trata de culparnos a todos los que somos opositores a esa ideología falsa. Hay una máscara que nos está afectando, hay un sistema oclocrático que nos está haciendo daño, nos puso en un enfrentamiento abierto que no tiene un límite, usó a la sociedad como agente político. ¿Y su estrategia cuál es? Basarse en la lucha social. Estamos simplemente partiendo de una serie de falsedades que están dañando las instituciones, están dañando al país, pero la fortuna que tengo es que tarde o temprano va a llegar a alguien que va a poder cambiar esto, Pedro. Va a llegar a alguien que va a poder ejercer acción penal a todo esto, y va incluso a ser procesado. Muchas de las personas que hoy están en el gobierno van a ser procesados no en México, sino en el extranjero. Adolfo Solís, constitucionalista mexicano, como siempre, gracias por estar conmigo y gracias por aportar tanto a la sociedad mexicana con tus comentarios. Te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, te mando un abrazo y saludos a todos. Gracias también para ti. Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, una autoridad en México en este orden. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.